Y en la entrevista del día, aquí en 5 Días Televisión, vamos a compartir también este año 2025, viendo un poco algunos indicadores, informes finales que hemos tenido también al final del 2024, donde hablaban algunos elementos que me gustaría iniciar la entrevista con Jorge, ya que hoy también la portada de 5 días hace referencia a este informe final, donde van a apostar fuerte en industria y en infraestructura. Así que, Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Empecemos un poco por ahí este análisis. ¿Cómo ves el 2025? Hola Juan Pablo, un placer estar contigo y con toda la teleaudiencia de 5 Días TV. Que sea un gran año para todos, así que los mejores deseos también para vos y toda la teleaudiencia. Mira, sí, creo que el 2025 va a ser un año de crecimiento, se proyecta un año interesante y un poco como mencionaban y la tapa del periódico lo refleja. Ese crecimiento va a venir empujado principalmente por lo que es el sector secundario, que el sector secundario un poco lo que tiene que ver con la industria y un poco lo que tiene que ver con la construcción. Ahí hay que mencionar de que la dinámica que viene presentando el sector manufacturero en Paraguay es muy bueno, muy interesante en los últimos años. Ha sido una grata aparición en el país, si bien es cierto que todavía es incipiente y tenemos mucho camino por recorrer. Su aparición ha amortiguado incluso años muy complicados como fueron el 2021, el 2022, donde los factores climáticos afectaron muchísimo a nuestra producción del sector agropecuario y sin embargo no tuvimos una caída tremendamente significativa en lo que fue el Producto Interno Bruto porque este sector salió a responder. Y este sector, así como en esos años presentó un buen ritmo de crecimiento, seguirá esa tendencia alcista y va a ser uno de los motores que va a impulsar el 2025. Y es bueno hablar de esto porque cuando ese sector empuja la economía, su encadenamiento genera mayor valor agregado. Es decir, si hay un sector manufacturero, hay algún tipo de transformación de insumos primarios, ya sea que vengan de afuera o vengan de la producción de materias primas del Paraguay, y eso requiere transporte, requiere financiamiento, requiere asesorías de profesionales. Entonces, hay un movimiento o una muy buena expectativa que se genera a partir de eso. Así que son muy buenos augurios para la economía en este 2025. Veo con muy buenos ojos, Jorge, el tema que se está empezando a hablar de otros sectores, más que del primario, sin olvidar que todavía nuestro país sigue teniendo un gran apuntalamiento sobre el sector primario, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Como mencionábamos en aquellos años donde se nos complica esa producción que siempre es protagonista en nuestro país, aparezcan otros motores es muy bueno. Ya como mencionaba, creo que quedó demostrado principalmente en el año 2022 y que cuando nos van bien en ambos sectores realmente la economía vaya creciendo mucho más, porque nuestra economía básicamente tiene un comportamiento de hoja de serrucho. Un año crecemos muy bien, al otro año caemos. 2 años crecemos bien y luego caemos. Entonces creo que esto viene un poco a amortiguar más ese crecimiento, crecimiento que a nosotros nos hace falta porque Juan Pablo y audiencia, nosotros crecimos en los últimos 20 años, tuvimos un crecimiento muy importante, de los más destacables en la región, pero también hay que poner en contexto que la región no tuvo un buen desempeño económico y cuando nos comparamos, sí, con otros países emergentes del otro lado del mundo, como por ejemplo del lado asiático, los países emergentes tuvieron un mayor crecimiento que nosotros. Es decir, tenemos todavía ese desafío de seguir creciendo por encima de lo que estamos creciendo. Y para eso necesitamos, primero, ser resilientes en lo que ya tenemos. Seguramente el sector primario va a seguir siendo protagonista en el país, lo ha sido durante nuestros más de 200 años que tenemos como país y va a seguir siendo un país, va a seguir siendo un sector muy importante, ¿verdad? Hemos adquirido mucho aprendizaje, mucho know-how en ese sector y creo que va a seguir siendo preponderante. Y justamente que otros sectores
sumen y acompañan, ayuda a esa estabilización de nuestra economía y que vayamos pensando también en una mayor generación de mano de obra, porque si bien el movimiento que genera el sector primario es importante y hay una cadena que se integra a ese sector, siempre estamos hablando de que necesitamos también el empuje de aquellos sectores que naturalmente generan mayor mano de obra, ¿verdad? Mano de obra que también necesitamos que sea de calidad, que tengan ingresos mucho más estables. En Paraguay una de las cuestiones que pasa es que trabajo de algún modo tenemos, pero muchos de los trabajos que tenemos son empleos que son muy precarios, son informales, entonces ahí tenemos un gran desafío y en la medida que vayan creciendo también el sector secundario, el sector terciario, hay esperanzas de que haya una incorporación, un traslado de ese sector informal hacia un sector formal. Los números e Indicadores que me indicadores que parece me parece importante importante destacar también destacar en este también en este análisis que análisis que estamos haciendo, estamos haciendo, Jorge, Jorge. es el tema de las remesas. ¿Cómo estás viendo un poco ese pilar? Mira, yo creo que hay que, dentro de estas expectativas de crecimiento, creo que tanto los hogares, las empresas y, por qué no, el gobierno también, hay que tomar ciertos recados. Uno de esos recados es que dentro de poco los Estados Unidos va a tener un nuevo presidente y dentro de su discurso político ha mencionado un par de propuestas en el ámbito económico que podrían tener mucho impacto. Y cuando hablo de mucho impacto a nivel global, Paraguay no está exento de eso. Y para hacerlo sencillo, muchas de sus políticas podrían terminar afectando en cierta parte en una mayor inflación y en cierta parte en una mayor presión hacia el alza del dólar. Eso termina afectando también al remesamiento que puede haber, porque muchas de nuestras remesas vienen de los Estados Unidos, muchas de nuestras remesas vienen de países como España y de la Argentina. Esos un poco son los tres países protagonistas dentro de las remesas. Y si en uno de estos países tenemos mayor inflación, hay una mayor presión sobre lo que es el gasto y lo que pueda tener de capacidad de ahorro estas personas que están enviando muchos recursos. Así que ha sido un factor importante en los últimos años en Paraguay. Va a seguir siendo protagonista porque tenemos muchos paraguayos que están en estos países, pero creo que tenemos que tener en cuenta la situación que hoy podría enfrentar los Estados Unidos, la situación que hoy se está enfrentando en Europa con un crecimiento muy moderado. Europa va a crecer, pero muy por debajo de lo que naturalmente puede crecer Europa, con todas las complicaciones que giran en torno a los potenciales conflictos bélicos o a los conflictos mismos que ya se están desarrollando, las complicaciones de producción de energía que están teniendo. Entonces, eso termina afectando finalmente al bolsillo también de los compatriotas que están ahí. Argentina, por su parte, presenta un buen panorama. Eso puede ser alentador un poco para el remesamiento, por un lado, pero también para las posibilidades de producción que tenemos como país, así como en los últimos años ese sector secundario, que hoy parece ser el motor que va a empujar el 2025, se ha conectado a la cadena Fabril de Brasil. Esperemos que a Argentina le esperen unos buenos años de crecimiento económico y ver cómo Paraguay se puede ir integrando mucho más también a la cadena argentina. Dos cuestiones últimas, Jorge, y esperemos que durante... Podamos seguir conversando justamente cómo va evolucionando este tema. Tocabas en el tema del remesamiento, especialmente un poco lo que se va a dar con Estados Unidos. Estamos a días de la asunción de la nueva administración. Hay que ser cautelosos. ¿Cómo estás viendo un poco esta situación en particular? Hay un sector en nuestro país que está muy esperanzado con relación al tema de la asunción de este nuevo gobierno. Pero hablaba con otros colegas economistas tuyos y decían de que hay que mirar un poco con cautela esta situación, principalmente con un Donald Trump que ha anunciado mucho proteccionismo, ¿no? Asimismo, los discursos políticos no siempre se cumplen, ¿verdad? Uno puede mirar los discursos políticos que tenía el presidente Milei y que muchos de ellos a la hora de la verdad no fueron o no se efectivizaron, ¿verdad? Entonces, habrá que ver con qué fuerza realmente entra a jugar el discurso que tenía Donald Trump una vez que asuma la presidencia, pero en caso de cumplirse muchas de estas propuestas que él tenía, creo que el mundo y Paraguay
tiene que estar preparado para eso. Mucho proteccionismo, pero también una cuestión que creo que nos tiene que interesar es que eh, una de sus propuestas es el deportamiento de 11 millones de migrantes, 11 millones de personas que hoy algo están haciendo en la economía, ya sea de manera formal o informal. Entonces, creo que ese es un factor que hay que tener en cuenta, principalmente cuando uno mira las estadísticas de deportaciones y encuentra que el mayor pico de deportaciones fue 300.000 personas en un año en la administración Obama. Entonces, si 300.000 generaba presiones inflacionarias, imagínate hoy que el mundo, principalmente en países desarrollados, viene luchando contra lo que es la inflación. Y si hay un componente en países desarrollados que está siendo muy difícil de controlar, es la inflación del servicio. En la inflación del servicio, una de las cuestiones que más impacta son los salarios de la mano de obra. Entonces, los migrantes también han ayudado a generar un poco de estabilidad en ese incremento de precios de mano de obra. Y si le sacamos ese componente, si le restamos esa fuerza laboral, la presión inflacionaria indudablemente va a ser importante en los Estados Unidos. Así que vamos a ver si eso realmente se da. Creo que el mundo tiene que estar preparado, nosotros tenemos que estar preparados a afrontar una situación donde los financiamientos pueden terminar siendo más altos por esa derivación de una mayor inflación. También, antes mayores tasas, uno sabe que mucho flujo de dinero termina yendo hacia los Estados Unidos o podría ir hacia los Estados Unidos, esperanzado un poco por este nivel de proteccionismo. Entonces, creo que habrá que tener en cuenta también ese impacto en cuanto a una posible presión al alza del dólar. Y es mejor tomar recados para tener algún tipo, aquellas empresas que tienen muy vinculados sus negocios a esa exposición de esta moneda americana, ir tomando algunos recados, tener algún tipo de fondo mutuo, tener algún tipo de cobertura para que no nos golpee en caso de que se materialice, ¿verdad? Creo que el 2025, dentro de esta base de proyecciones de muy buenas expectativas, tenemos que jugar con todos los escenarios y estar preparados ante esos escenarios. Incluso, un dato nomás, Juan Pablo, que quiero dejar es que hay países europeos que hoy están penalizando si es que metes todo el efectivo en los bancos, porque están diciendo, mira, guardate parte de tus efectivos, tené plata líquida en caso de que exista una tercera guerra mundial. Entonces, son escenarios que uno de repente con el día a día lo ve lejano, pero que el mundo está hablando de eso y que tenemos que estar preparados en caso de. Entonces, en conclusión, pinta un muy buen año, las perspectivas así lo indican, las proyecciones así lo indican, pero tenemos que estar preparados para los escenarios que puedan llegar a ocurrir. Porque dos cuestiones últimas. Una, Ellas, también el Banco Central ha hecho crítica sobre el tema de un informe de economía subterránea. ¿Una opinión sobre eso? Sí, mira, creo que siempre hay oportunidades de mejora. Yo creo que después de varios años de medición, es bueno ir mirando también a otros métodos. Ahora, un punto en particular que yo creo es que nadie puede desconocer de que existe lastimosamente una economía subterránea en el país. Creo que podemos discutir si eso es 47, 40, 35 o el número que creamos que es, pero de que existe, existe, está ahí. Su medición no es fácil, son estimaciones y por supuesto creo que cualquier tipo de estimación siempre tiene sus cuestiones auspiciosas y también sus críticas, así que estoy seguro que la Organización Pro Desarrollo va a seguir buscando cómo mejorar ese tipo de mediciones para realmente seguir incidiendo en la búsqueda de la formalización de la economía paraguaya. Insisto, es algo que no tenemos que desconocer y es algo que tenemos que seguir ahondando ahí y ojalá cada vez más organizaciones, tanto públicas como privadas, se sumen a la posibilidad de hacer este tipo de mediciones para que la discusión cada vez sea más sólida y realmente ese flagelo podamos ir controlando, evitando y que todos nos integremos realmente a un crecimiento de la economía paraguaya. y ahí aprovechar también esta última pregunta. Linkea con lo que quiero
conocer un poco también qué pensás. Hablaban mucho también en el debate sobre el presupuesto que se ejecuta este año, el tema de gasto social. Y entre ello también el tema de grado de inversión. ¿Cómo ves un poco eso para este año, estos dos temas? Mira, creo que el presupuesto siempre es un arte hacer el presupuesto ahí. Todo mi apoyo al equipo del Ministerio de Economía porque no es fácil, ¿verdad? Creo que para poner en perspectiva esto, Juan Pablo, tenemos que ver que países que tienen presión tributaria como Paraguay son Kenia, Haití, Papúa Nueva Guinea y Singapur. Si uno saca a Singapur de la muestra, somos un milagro económico. Tenemos estado por encima de estos países que mencionaba con la presión tributaria de estos países. Entonces, siempre esa perspectiva es buena cuando hablamos del presupuesto y que ahí tenemos la gran responsabilidad de ser responsable con lo poco que tenemos. Me parece que hay ideas interesantes. Ojalá varias de esas ideas se materialicen. Es responsabilidad de todos los paraguayos cuidar cada guaraní, cada dólar de nuestro presupuesto. Y no recuerdo, me planteabas otro tema también, además, al grado de inversión. Con relación al grado de inversión, yo creo que algunas cuestiones ya hemos estado viendo en parte del 2024. Un poco lo que dejó Felabam, mucho interés en participar del mercado financiero paraguayo, muchas oportunidades que se están dando, incluso hay ofertas por participar accionariamente de algunas empresas locales. También hay ofertas de compras de empresas locales. Entonces, esto ya ha generado algún tipo de movimiento, todavía no un movimiento grande, un movimiento enorme como quizás queremos o como quizás se ha publicitado, pero sí se ha comenzado a notar y esto también nos va a llevar a una mayor sofisticación de nuestra economía, cosa que en algunos sectores ya venimos viendo, mencionado un poco el sector bancario, que con sus fusiones está intentando tener mayor eficiencia y eso por supuesto termina beneficiando a muchos consumidores con tasas que el año pasado se vieron, se vieron siendo muy auspiciosas, ¿verdad? Porque fueron las tasas más bajas de los últimos 3 4 años. Que también tuvieron su derivación en otro tipo de elementos que participan del segmento, como por ser los medios de pago a través de las telefónicas que bajaron su comisión. Entonces, esa competencia dentro de una mayor sofisticación de la economía es bueno y esperemos que ese sea el camino que se siga dando porque hay muchos sectores donde la competencia no necesariamente es la norma y eso le hace bien al país, que exista competencia, que existan más actores, que exista una sofisticación de nuestra economía. Jorge, como siempre, un gusto. Gracias por tu tiempo. Nosotros. Un placer, Juan Pablo, estamos a las órdenes. Jorge, economista, también hablando sobre un poco la proyección de lo que va a ser este año 2025. Cerramos así nosotros también nuestro informativo aquí en 5 Días Televisión, invitándoles que a la tarde ya la compañera Nadia Servillán compartirá con ustedes. Agradecemos también a la gente de Avalon Casa de Bolsas que nos acompañan y que por supuesto nos recuerda, ahí en pantalla tienen el código QR para poder escanear. Nos recuerda, por supuesto, la posibilidad de invertir de manera inteligente y con productos interesantísimos que tanto pueden ingresar en la página web www.avalon.com.py, como también en las redes sociales y cada vez al inicio y al cierre de información y análisis del código QR que le lleva directamente a las informaciones y como nos recuerdan siempre en su eslogan, es momento de invertir. Mañana, último día de la semana corta después del inicio de este año, vamos a estar con mucho más de información y análisis buscando ser su compañía informativa de 8 a 11 por las pantallas de 5 Días Televisión. Y del equipo de mi parte, desearles como siempre lo mejor para el resto de la jornada. Hasta mañana.